Chuck Norris entró a su restaurante Mesa 26 como cualquier otra noche, pero lo que escuchó detrás de la puerta del congelador cambiaría para siempre la forma en que veía a su equipo y a sí mismo. Porque a veces los sonidos más silenciosos son los que más fuerte gritan pidiendo ayuda. El aroma familiar de chiles asados y comino flotaba en el aire tibio de la cocina cuando Chuck cruzó el pasillo trasero. Sus botas gastadas apenas hacían ruido contra las baldosas blancas, y su chaqueta de cuero se movía suavemente con cada paso medido. Todo parecía normal. El siseo constante de las planchas, el murmullo distante de conversaciones, el tintineo metálico de ollas y sartenes preparándose para el servicio nocturno. Pero entonces lo oyó, un sonido tan débil que podría haber sido el viento o una tubería vieja protestando. Un gemido agudo y tembloroso, como alguien llorando pero tratando desesperadamente de no hacer ruido. Chuck se detuvo en seco, sus sentidos agudizándose instantáneamente. Durante años de entrenamiento militar y combate, había aprendido a confiar en esos momentos cuando algo no encajaba, cuando el instinto susurraba que algo estaba mal. El sonido llegó otra vez, apenas audible por encima del bullicio de la cocina. Esta vez no había duda. Venía del congelador. Nadie lo notó mientras se dirigía lentamente hacia la pesada puerta de acero. Sus ojos barrieron la cocina en busca de alguna explicación lógica, pero todos estaban ocupados en sus tareas. Héctor, revisando las especias, los cocineros preparando sus estaciones, los meseros contando cubiertos. La vida normal de un restaurante funcionando a la perfección, excepto por ese llanto silencioso que parecía filtrarse desde el frío. Chuck puso su mano callosa sobre la manija del congelador, sintiendo el metal helado contra su piel. La puerta estaba sellada como siempre, mantenida cerrada solo por la presión del aire. Pero algo en la forma en que el sonido se escuchaba ahora, más claro y desesperado, hizo que su estómago se contrajera. No era el sonido de algo roto. Era el sonido de alguien perdido. Chuck tiró de la manija y una ráfaga de aire helado le golpeó el rostro como una bofetada ártica. El vapor se elevó inmediatamente, empañando los bordes de sus lentes mientras se adentraba en el congelador. La luz fluorescente parpadeó débilmente, proyectando un resplandor amarillento sobre los estantes metálicos repletos de cajas y contenedores apilados hasta el techo. La temperatura le mordía la piel expuesta, pero Chuck apenas lo notó. Sus ojos escanearon metódicamente cada rincón, cada sombra entre las cajas de verduras congeladas y los recipientes industriales de salsa. El llanto había cesado en el momento que abrió la puerta, reemplazado por un silencio que parecía vibrar con miedo contenido. Entonces la vio, una forma pequeña acurrucada detrás del estante inferior, encajada entre una caja de cebollas y un balde de pasta de chile. No podía tener más de 7 años. Su camiseta era demasiado delgada para este frío brutal. Sus rodillas presionadas contra el pecho, brazos envueltos firmemente alrededor de sus piernas, como si tratara de desaparecer dentro de sí misma. Chuck se agachó lentamente, bajando a su nivel sin hacer movimientos bruscos. La niña lo miraba con ojos enormes y vidriosos, como si no pudiera creer que fuera real. Sus labios estaban teñidos de un azul pálido, y sus dedos temblaban incontrolablemente. «Oye», susurró Chuck, su voz flotando suavemente en el aire helado. «Estás a salvo ahora». La niña no respondió, no se movió. Solo siguió mirándolo con esa expresión de animal cornado, como si cualquier sonido pudiera romper el hechizo que la había mantenido oculta. Chuck se quitó su chaqueta de cuero y la extendió cuidadosamente sobre el suelo helado junto a ella. «No tienes que levantarte todavía, pero si quieres puedes sentarte sobre esto. Es más cálido que el piso». Por un momento interminable, solo se escuchó el zumbido constante del motor del congelador y el silencio cortante del frío. Entonces, con la cautela de un animal herido, la niña se acercó una pulgada. Su pequeña mano se extendió hacia el borde de la chaqueta, aferrándose a ella como a una cuerda de salvamento. Eso fue suficiente. Chuck se acercó más y extendió sus brazos hacia ella. Sus dedos, cuando finalmente tocaron los suyos,
estaban tan fríos que lo sobresaltaron. Sin decir otra palabra, Chuck levantó a la niña en sus brazos, envolviendo la chaqueta a su alrededor lo mejor que pudo. Ella no opuso resistencia, simplemente se derritió contra su pecho, como si hubiera estado esperando este momento durante una eternidad. Chuck salió del congelador, sus botas resonando firmemente contra las baldosas, mientras la puerta se cerraba con un siseo detrás de él. Todo se detuvo. Un cocinero de línea dejó caer una espátula que tintineó contra el suelo. Alguien ahogó un grito. El murmullo constante de conversaciones murió instantáneamente mientras todos se giraban para ver a Chuck Norris, silencioso y con rostro de piedra, cargando a una niña temblorosa y helada a través de la cocina como si no pesara nada. Caminó entre todos ellos, directo hacia el cuarto de descanso, y la depositó suavemente sobre el sofá de cuero gastado junto a los casilleros. El calor de la habitación ya comenzaba a aflojar la rigidez de sus extremidades. Ella lo miró con los labios entreabiertos, aún demasiado conmocionada para hablar. Chuck se volvió hacia el personal, sus ojos duros ahora. ¿Alguien conoce a esta niña? Silencio. Cabezas que se movían negativamente. La confusión se extendió por la habitación como ondas en agua quieta. La encontré en el congelador, dijo Chuck, su voz cortando el aire como una navaja. Está helada, necesita ayuda. Sacó su teléfono y marcó el 911. Mientras hablaba con el despachador, la niña susurró algo apenas audible. Chuck se inclinó. ¿Qué? ¿Dijiste? Ella susurró otra vez tan bajo que tuvo que acercar su oído a sus labios. ¿Rosie? Chuck asintió. ¿Ese es tu nombre? Ella dio el más débil de los asentimientos y se acurrucó más cerca de él. Detrás de Chuck, el personal de cocina se había congregado en el umbral de la puerta, sus rostros una mezcla de horror y confusión. Héctor, el chef principal, se adelantó un paso, su mandíbula tensa. Chuck, murmuró, ¿cómo diablos llegó ahí? Chuck no apartó los ojos de Rosie, que ahora cerraba los párpados por primera vez desde que la encontró. Esa, dijo con voz grave, es exactamente la pregunta que necesitamos responder. Los paramédicos llegaron en menos de 10 minutos, sus voces profesionales, cortando la tensión del cuarto de descanso como cuchillos afilados. Chuck se hizo a un lado mientras desplegaban sus equipos, observando cómo envolvían a Rosie en mantas térmicas y verificaban sus signos vitales con movimientos precisos y experimentados. Hipotermia leve, murmuró uno de los técnicos revisando el termómetro. Pero está estable. ¿Cuánto tiempo estuvo expuesta al frío? Chuck negó con la cabeza, su mandíbula tensa. No lo sé. La encontré hace 20 minutos. El paramédico mayor le dirigió una mirada de reconocimiento silencioso mientras tomaba notas en su tableta. ¿Tiene idea de cómo llegó hasta ahí? Ninguna, respondió Chuck, sin apartar los ojos de Rosie, que ahora respiraba más tranquila bajo las mantas. Y eso es lo que me preocupa. Detrás de él el personal se había aglomerado en el pasillo, susurrando entre sí con voces tensas y confundidas. Héctor se acercó limpiándose las manos nerviosamente en su delantal manchado. Chuck, revisé la lista de turnos, dijo en voz baja. Nadie debería haber estado en esa área hoy. El congelador se limpió esta mañana y se selló hasta mañana. ¿Quién tiene acceso?, preguntó Chuck, sin dejar de observar cómo los paramédicos preparaban a Rosie para el traslado. Solo el personal de cocina y Miguel, el limpiador nocturno. Pero su turno no empieza hasta las 10. Chuck consultó su reloj. Las 9:42 de la noche. ¿Dónde está Miguel ahora? Héctor frunció el ceño. No lo sé, no lo he visto esta noche. Uno de los paramédicos se dirigió a Chuck mientras cargaban a Rosie en la camilla. La llevaremos al hospital general. Necesitará observación durante la noche, pero debería estar bien. Chuck asintió. Luego se inclinó hacia Rosie, cuya mano pequeña se asomaba por debajo de las mantas. Vas a estar bien, pequeña. Te prometo que vamos a averiguar qué pasó. Ella lo miró con ojos más claros ahora, menos aterrados, pero aún frágiles. Cuando cerraron las puertas de la ambulancia, Chuck se quedó parado en el estacionamiento.
sintiendo el peso de demasiadas preguntas sin respuesta. Regresó al restaurante y se dirigió directamente a la oficina. «Héctor», gritó por encima, del hombro, «necesito ver todos los registros de acceso de hoy. Ahora». Chuck se sentó frente al escritorio de la pequeña oficina trasera, la puerta entreabierta, dejando filtrar el murmullo nervioso del personal que aún permanecía en la cocina. La computadora cobró vida con un parpadeo, su resplandor azul iluminando las líneas duras de concentración que se habían grabado en su rostro. Sus dedos se movieron con precisión tranquila sobre el teclado, sin prisa pero sin vacilación, con la misma determinación metódica que había aprendido a aplicar cuando las cosas no encajaban. Abrió el sistema de empleados y navegó hasta los registros de acceso. Las marcas de tiempo aparecieron en la pantalla como evidencia digital, cada entrada y salida documentada con precisión implacable. Y ahí estaba. Miguel Reyes. Entrada registrada a las 3:50 de la tarde. Chuck se quedó inmóvil, mirando la pantalla, por un momento más largo de lo necesario. Su turno estaba programado para las 10:00 de la noche. Eso era más de 6 horas de diferencia. Demasiado temprano para preparación, demasiado temprano para limpieza, demasiado temprano para cualquier razón que tuviera sentido. Presionó el botón de imprimir y la máquina zumbó junto a él, escupiendo la evidencia en papel blanco. Se volvió ligeramente, capturando su reflejo en el monitor oscuro. Su cara no mostraba ira, solo las líneas firmes de responsabilidad talladas por años de hacer lo que tenía que hacerse. Héctor apareció en el umbral, un portapapeles en la mano y sudor en la frente. «Chuck, revisé el horario de Miguel de las últimas 2 semanas. Y ha estado marcando entrada temprano, en cada turno. A veces 2 horas, a veces 4. Héctor hizo una pausa, su voz bajando. Pensé que solo era dedicado al trabajo. Chuck dobló la hoja impresa y se la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. ¿Alguien más sabía esto? Tal vez Kyle, el cantinero. Él abre la mayoría de las noches y usualmente ve pasar a Miguel. Chuck se dirigió hacia la puerta con pasos firmes y decididos. ¿Dónde está Kyle ahora? Todavía en la barra, secando vasos como si su vida dependiera de ello. Chuck cruzó el restaurante hacia la barra frontal, donde encontró a Kyle limpiando obsesivamente el mismo vaso por 5ª vez consecutiva. El joven se enderezó nerviosamente cuando Chuck se acercó. «Kyle», dijo Chuck sin preámbulos, «¿has visto a Miguel llegar temprano últimamente?» El cantinero tragó saliva. «Sí, señor, siempre llega antes que todos. Pensé que le gustaba trabajar en silencio. ¿Alguna vez lo viste cerca del congelador?» «Todo el tiempo», respondió Kyle. «Siempre empezaba por el almacén, luego revisaba el congelador antes que cualquier otra cosa». Chuck asintió una vez. «Gracias». Se dirigió hacia la salida trasera, pero Kyle le gritó, «¿La niña va a estar bien?» Chuck no se detuvo. «Va a estarlo». Pero primero tenía que encontrar a Miguel. Chuck regresó a la cocina donde el personal aún se movía como fantasmas, fingiendo trabajar pero incapaces de concentrarse en otra cosa que no fuera la imagen de la niña helada que habían visto. Cargar en sus brazos. Reunió a los empleados de liderazgo en un semicírculo cerca de las planchas. Héctor, 2 sous-chefs y Marisol, la gerente de piso. «Esto es lo que sabemos», comenzó Chuck, su voz cortando el aire con precisión quirúrgica. «Miguel ha estado accediendo al edificio fuera de sus horas programadas. Eso por sí solo es una señal de alarma. Lo que no sabemos es por qué». Sacó los registros impresos y se los entregó a Héctor. «Quiero que cada uno de ustedes piense. ¿Han notado algo extraño en el comportamiento de Miguel? ¿Algo fuera de lo normal?» Elena, la lavaplatos que siempre llegaba temprano, levantó tímidamente la mano desde el fondo de la cocina. Yo creo que la escuché». Todos se giraron hacia ella. Sus nudillos estaban blancos de apretar el borde de su delantal. «Hace unas noches», continuó Elena, su voz temblando, «estaba en el almacén seco buscando más toallas de papel. Escuché algo desde el congelador. Sonaba como llanto, pero era muy débil. Me dije que era solo la máquina de hielo, o tal vez ratas.
El silencio en la cocina se volvió denso, cargado de culpa colectiva. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó Marisol, aunque su tono no era acusatorio sino comprensivo. No quería sonar loca, susurró Elena. No quería causar problemas. Chuck dio un paso adelante, más cerca del grupo. ¿Cuándo fue eso exactamente? Hace 3 noches. Era tarde, cerca de las 11. Héctor consultó su teléfono rápidamente. Esa noche Miguel también marcó entrada temprano, a las 4:30 de la tarde. Chuck sintió que las piezas comenzaban a encajar con una claridad dolorosa. ¿Alguien más ha visto a Miguel en horarios irregulares? Carlos, uno de los cocineros de 1907, línea, carraspeó nerviosamente. Lo vi el domingo pasado caminando hacia el área de almacenamiento cuando no debería haber estado trabajando. Pero pensé que tal vez había olvidado algo. ¿A qué hora? Como a las 5 de la tarde. Su turno no empezaba hasta las 10. Chuck cruzó los brazos, su expresión endureciéndose. Miguel tiene un patrón. Llega temprano, va directo al almacén y al congelador, y nadie cuestiona su presencia, porque asumimos que tiene una buena razón. Se dirigió hacia Héctor. Necesito su dirección ahora. Héctor ya estaba sacando su teléfono. Puedo buscarla en nómina. Hazlo, ordenó Chuck. Luego se volvió hacia Marisol. Nadie sale de aquí hasta que yo regrese. Si Miguel aparece, me llamas primero. La tensión se podía cortar con cuchillo mientras todos procesaban la realidad de que uno de sus compañeros podría ser responsable de lo que había pasado. El edificio de apartamentos se alzaba contra el cielo nocturno como una cicatriz de concreto, rodeado de césped irregular y una cerca de alambre que había visto mejores días. Chuck estacionó su camioneta bajo una lámpara que parpadeaba espasmódicamente, proyectando sombras intermitentes sobre el asfalto agrietado. El tipo de lugar construido barato y olvidado rápido. Subió las escaleras estrechas, cada escalón crujiendo bajo su peso. La barandilla se tambaleaba en su mano mientras buscaba el apartamento 205. Los números estaban descoloridos, pero legibles, y cuando finalmente encontró la puerta correcta, se detuvo por un momento. Tocó una vez. Nada. Tocó otra vez. Más fuerte. Siguió el silencio. Entonces, apenas perceptible, escuchó movimiento adentro. Un sonido amortiguado, una maldición susurrada, y luego silencio otra vez. Chuck retrocedió un paso, enderezó los hombros, respiró profundamente por la nariz y empujó su peso contra la puerta. Se abrió de un golpe, la cerradura cediendo inmediatamente con un crujido seco. El apartamento adentro estaba sumido en penumbras, las cortinas corridas, el aire pesado con olor a sudor y cerveza rancia. Miguel estaba parado en la cocina, congelado, como un hombre que acababa de ver un fantasma. Sus ojos se encontraron con los de Chuck y abrió la boca para hablar. Pero Chuck lo interrumpió. ¿Dónde estabas a las 4 cerebro de hoy? Los labios de Miguel se separaron, pero no salió sonido. Solo el susurro silencioso de la vergüenza comenzando a formarse. Chuck entró al apartamento, la puerta balanceándose hasta cerrarse detrás de él. Tu tarjeta marcó entrada a las 3:50. No tenías turno hasta las 10:00. Miguel tragó saliva con dificultad, sus ojos vacilando hacia el suelo. Llegué temprano, murmuró. Quería adelantarme en el trabajo. La expresión de Chuck no cambió. No limpiaste, no te reportaste con nadie, desapareciste. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran como plomo en el aire. Luego encontré a una niña en mi congelador. El rostro de Miguel se endureció, su mandíbula apretándose como si estuviera conteniendo algo, pero luego cualquier lucha que le quedaba se rompió. Sus hombros se desplomaron, dejó escapar un suspiro tembloroso y se sentó pesadamente en un sofá deshilachado junto a la pared. «Es mi sobrina», dijo, su voz quebrándose. Chuck no dijo nada. Solo esperó. «Mi hermana, ella no está bien. Está metida en drogas, metanfetaminas, pastillas, lo que pueda conseguir. Desaparece por días, a veces semanas». Miguel levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre pero firmes. «Rosie es todo lo que tiene.
todo lo que tengo yo. Miguel se frotó las manos, los nudillos en carne viva y agrietados. He tratado de mantenerla a salvo, pero trabajo de noche y no tengo a nadie más que me ayude. Sin niñera, sin familia, nadie que se haga cargo de ella. Levantó la vista hacia Chuck, sus ojos suplicantes. No sabía qué más hacer, así que hoy la traje conmigo. Le dije que esperara en el congelador, solo por 1 hora hasta mi descanso. La voz de Chuck era plana como acero. Dejaste a una niña de 7 años en un congelador. Miguel asintió lentamente, enterrando el rostro entre las manos. Le di una manta. Le dije que regresaría pronto, pero me pidieron que ayudara a mover algunos suministros en la cocina. Perdí la noción del tiempo. Las palabras se desvanecieron en el aire cargado del apartamento. Chuck permaneció inmóvil por un momento, absorbiendo la confesión. No había excusa para lo que había pasado, pero había una diferencia entre crueldad y desesperación, y Chuck había estado en suficientes lugares para conocer esa diferencia. Esto no era malicia. Era un hombre ahogándose que tomó una decisión terrible e imperdonable para mantenerse a flote. Pero el daño era real. El riesgo, el silencio, la tragedia, que casi ocurre. Todo se sumaba a algo que no podía ser ignorado. Chuck sacó su teléfono, presionó la pantalla y se lo llevó al oído. Miguel levantó la vista, el pánico elevándose en su garganta. «Por favor, no llames a la policía. No soy mala persona, solo...» Chuck levantó una mano y Miguel se calló. Una voz tranquila respondió en la línea. Chuck dio la dirección, claramente con firmeza. «Encontré al hombre responsable de la niña en el congelador. Está aquí cooperando. ¿Quieren mandar a alguien?» Colgó. Miguel no protestó. Se recostó en el sofá como si el peso de lo que había estado cargando finalmente lo hubiera aplastado. Chuck no habló otra vez por varios minutos. Solo se quedó parado junto a la puerta, observando cómo la luz tenue se desplazaba por la habitación. Una foto enmarcada y agrietada colgaba torcida en la pared. Miguel y una niña pequeña sonriendo junto a un lago. Rosie, años más joven, más feliz. El golpe llegó 20 minutos después. 2 oficiales, silenciosos y profesionales. Miguel no se resistió. Chuck observó mientras lo esposaron suavemente. Le leyeron sus derechos. Miguel asintió una vez cuando lo miró mientras se lo llevaban. «Dile que no deje de importarme», dijo Miguel, su voz no fuerte ni desafiante, solo quebrada. Solo que no sabía cómo hacerlo bien. Chuck se quedó ahí durante un rato después de que se fueron. El apartamento sintiéndose aún más vacío ahora, como si todo se hubiera agrietado silenciosamente sin ruido. Chuck observó desde el umbral mientras los oficiales terminaban el papeleo, sus voces profesionales llenando el silencio que Miguel había dejado atrás. No había satisfacción en estar en lo correcto, solo el peso pesado de la responsabilidad cumplida, una responsabilidad que se extendía más allá de encontrar al culpable. El apartamento se sentía diferente ahora, más pequeño de alguna manera. Chuck escaneó la habitación una vez más, memorizando la tristeza grabada en los muebles baratos, en el piso desgastado, en las paredes que habían visto demasiado sufrimiento silencioso. En la mesa de la cocina, una cuenta de electricidad sin pagar se asomaba debajo de un plato sucio. En el refrigerador, dibujos infantiles sujetos con imanes rotos. La historia completa de 2 vidas despedazándose en cámara lenta. Uno de los oficiales se acercó, cerrando su libreta con un chasquido seco. «¿Necesita que lo llevemos de vuelta al restaurante?» Chuck negó con la cabeza. «Tengo mi camioneta». «Tendremos que hablar con usted mañana para el reporte oficial», dijo el oficial. «Pero por esta noche esto está cerrado». Chuck asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. En la pared junto al interruptor de luz, alguien había escrito con lápiz una altura marcada. Rosie, 7 años. La línea estaba trazada con cuidado, con amor, a la altura exacta de donde llegaría la cabeza de una niña pequeña. Salió del apartamento y cerró la puerta rota detrás de él. Las escaleras crujieron bajo su peso mientras bajaba hacia el estacionamiento, cada paso resonando en el aire nocturno.
Su camioneta lo esperaba bajo la luz parpadeante, fiel como siempre. Pero cuando se subió y encendió el motor, no se dirigió inmediatamente hacia Mesa 26. En su lugar, se quedó sentado por un momento, las manos en el volante, mirando hacia el edificio de apartamentos, donde la vida de un hombre acababa de colapsar. Miguel había hecho algo imperdonable. Eso era innegable. Pero Chuck había visto suficiente del mundo para saber que las fallas rara vez venían solas. Por cada Miguel que tomaba una decisión desesperada, había un sistema que había fallado primero. Un lugar de trabajo que no veía las señales, compañeros que no hacían preguntas, líderes que no notaban cuando alguien se estaba ahogando. Chuck puso la camioneta en marcha y se dirigió de vuelta al restaurante. Tenía más trabajo que hacer, porque resolver el crimen era solo el principio. Ahora tenía que asegurarse de que nunca volviera a pasar. Chuck regresó a Mesa 26 cerca de medianoche, encontrando las luces del comedor atenuadas, pero la cocina aún iluminada. El personal senior lo esperaba. Héctor limpiándose las manos nerviosamente en su delantal, Marisol con los brazos cruzados, y dos sous-chefs que evitaban el contacto visual. El aire olía a desinfectante y a algo más profundo, culpa colectiva. ¿Qué pasó?, preguntó Héctor cuando Chuck entró por la puerta trasera. «Está arrestado», respondió Chuck, pero su tono no llevaba triunfo. «Dice que es su sobrina, que no tenía otro lugar donde dejarla». Marisol exhaló lentamente. «Dios mío». Chuck se dirigió al centro de la cocina, las luces fluorescentes proyectando sombras duras sobre su rostro. «Eso explica qué pasó, pero no explica cómo lo permitimos». El silencio se extendió como aceite derramado. «Miguel marcó entrada 6 horas temprano durante 2 semanas», continuó Chuck, su voz cortando el aire con precisión quirúrgica. «Elena escuchó llorar a una niña hace 3 noches y no dijo nada, porque tenía miedo de sonar loca. Carlos lo vio en áreas restringidas múltiples veces y no preguntó porque asumió que tenía una buena razón». Cada palabra golpeaba como un martillo sobre metal. «Construyes un lugar para que la gente trabaje», dijo Chuck. «Más te vale estar preparado para verlos completamente, no solo cuando marcan entrada o traen propinas, a la persona completa, todo el desastre». Se acercó más al grupo, su presencia llenando el espacio. «Si hacemos que la gente sienta que no puede pedir ayuda, más nos vale colgar un letrero afuera que diga: deja tus problemas en la puerta y reza por sobrevivir tu turno». Héctor bajó la mirada. «¿Qué hacemos ahora?» «Empezamos». «Con una reunión», dijo Chuck. «Todo el personal, recursos de recursos humanos de verdad, apoyo de salud mental. Instalamos cámaras en cada zona restringida y nos aseguramos de que nada como esto vuelva a pasar». Hizo una pausa, mirando hacia el congelador donde todo había comenzado. «Pero más que eso, aprendemos a escuchar mejor, a importarnos más. Si alguien te dice que no está bien, tu trabajo no es encogerte de hombros, tu trabajo es creerle». Marisol asintió firmemente. «¿Y si tienes miedo de hablar porque la persona que necesitas reportar es tu gerente?» «Entonces arreglamos eso también», respondió Chuck. «Nadie, ningún líder de turno, ningún chef, ningún socio puede operar en secreto. Esto no es un reino, es un equipo». El peso de la transformación que se aproximaba se asentó sobre todos ellos como una manta pesada pero necesaria. «Mañana», dijo Chuck dirigiéndose hacia la salida, «traigan a todos, vamos a hablar». Las sillas habían sido dispuestas en un círculo amplio, las luces mantenidas bajas pero cálidas. Nadie sabía exactamente qué esperar. Meseros con polos negros, cocineros de línea con brazos cruzados, lavaplatos manteniéndose cerca del fondo. Todos habían aparecido, pero el ambiente era frágil. El zumbido de la máquina de espresso en el fondo se sentía demasiado fuerte en la quietud. Chuck se paró cerca del frente, no detrás de un podio o escritorio gerencial, sino recargado contra el marco de un carrito de servicio como cualquier otro tipo en la habitación. Pero su presencia tenía peso, siempre lo tenía. Escaneó la habitación lentamente, encontrando ojos uno por uno, dándoles una razón para quedarse. «Ayer», dijo cuando habló,
su voz sin necesidad de elevarse. Encontramos a una niña pequeña en nuestro congelador. Podría haber muerto ahí. Nadie se movió. No llegó ahí por accidente. Y aunque el hombre que la dejó ahí está bajo custodia, lo que importa ahora no es solo lo que pasó, sino qué permitió que pasara sin que nadie se diera cuenta. Hubo un murmullo bajo en la habitación. La gente se removió. Algunos desviaron la mirada. «No estoy aquí para repartir culpas», continuó. «Chuck, estoy aquí para asumir responsabilidad. Este lugar tiene mi nombre en el contrato, mis manos en cada clavo que se puso en las paredes. Y en algún punto del camino, alguien se sintió tan atrapado, tan sin apoyo, que esconder a una niña en un congelador le pareció su mejor opción. Se podía sentir en la forma en que la gente respiraba. «Eso no es solo una falla personal», dijo. «Eso es una falla sistémica. Eso es culpa nuestra». En el fondo de la habitación se alzó una voz silenciosa, vacilante y pequeña. Elena, la lavaplatos, agarraba el borde de su delantal con ambas manos, los nudillos pálidos. «Creo que la escuché», dijo. Todos se voltearon. «Hace unas noches. Estaba en el almacén seco buscando más toallas de papel. Escuché algo desde el congelador. Sonaba como llanto, pero era muy débil. Me dije que era solo la máquina de hielo o tal vez ratas». Su voz tembló. «No revisé. No dije nada. No quería sonar loca o causar problemas». El salón estaba completamente inmóvil. Chuck no se inmutó, no sermonizó. Asintió una vez. «Gracias por decir eso». Se acercó un poco más al grupo. «No eres la única que se ha quedado callada por miedo o duda. Nos decimos que estamos imaginando cosas, lo minimizamos, nos convencemos de que no es nuestro lugar». Miró alrededor, ojos firmes pero comprensivos. Pero cuando dejamos de escuchar nuestros instintos, cuando elegimos comodidad sobre coraje, la gente sale lastimada. El sol se filtraba a través de las ventanas frontales de Mesa 26, proyectando un resplandor dorado suave sobre el comedor silencioso. Era temprano, demasiado temprano para huéspedes, pero no para la gente que hacía respirar al lugar. Los meseros acomodaban mesas, la cocina zumbaba con eficiencia tranquila, sin gritos, sin pánico, solo movimiento con propósito. Chuck llegó como siempre lo hacía, sin anuncios, sin multitudes, solo un hombre en una chaqueta gastada, caminando por su propio restaurante como si fuera la primera vez y la 100ª vez a la vez. Asintió a algunas caras familiares, sus ojos escaneando la habitación con intención silenciosa. No necesitaba preguntar si las cosas estaban mejor. Se podía sentir en la forma en que la gente se paraba más derecha, en la forma en que las risas no sonaban forzadas, en la forma en que nadie miraba por encima del hombro, preguntándose si estaban siendo observados por las razones equivocadas. Cerca del puesto de anfitriones, algo captó su atención. Una pequeña pizarra colgaba justo debajo del menú de especiales. No había estado ahí la semana pasada. Con letra blanca ligeramente manchada, alguien había escrito: «Familia significa revisar el congelador antes que los recibos». Chuck la leyó una vez, luego otra vez. Un respiro lento se escapó de su pecho y una sonrisa se curvó en la esquina de su boca. No porque fuera ingeniosa, sino porque era verdad. No preguntó quién la había puesto ahí. No necesitaba saberlo. El mensaje ya había cumplido su trabajo. Caminó por la cocina mientras el equipo de preparación organizaba la línea. Héctor, ahora de vuelta en rotación pero menos ruidoso, captó su mirada y le dio un pequeño asentimiento. Sin palabras, solo respeto. Elena, picando hierbas en la esquina, no se sobresaltó cuando notó a Chuck pasar. Sonrió brevemente. Eso era nuevo. En el congelador, una nueva lista de verificación estaba colgada. 2 nombres ya habían firmado esa mañana. Una pequeña campana colgaba cerca del fondo, tintineando cuando la puerta se abría y otra vez cuando se cerraba. No era elegante, pero funcionaba. Chuck se quedó ahí por un momento, dejando que el frío se asentara a su alrededor, sus ojos fijos en el rincón del fondo donde Rosie una vez se había acurrucado, tratando de no desaparecer. El piso metálico,
estaba limpio ahora. Una caja de mantas estaba guardada en la esquina por si acaso, pero nadie planeaba necesitarla otra vez. Más tarde ese día, mientras el turno de almuerzo terminaba y el comedor se vaciaba, Chuck se sentó solo cerca de la ventana. La misma mesa, el mismo vaso de agua. No tomaba reuniones ahí, no escribía correos, solo se sentaba, observaba, escuchaba. Un sonido flotó desde atrás, la risa de una niña, ligera y rápida, rebotando contra las baldosas y el acero inoxidable. No era Rosie, pero era algo parecido a ella. Un recuerdo, tal vez, o el eco de algo salvado.